bajo la unción del Espíritu Santo, la palabra viva de Dios. Padre Santo, gracias te doy por esta hora, Dios mío. Alabado es tu nombre. Gracias te doy por esta oportunidad que me concede de estar delante de tu presencia, Dios mío. Oh, alabado es tu nombre, Señor. Agradeciendo la oportunidad que Dios me concede en esta preciosa hora, vamos a meditar la palabra de Dios y lo encontramos en Primera de Timoteo, en el capítulo 6 y verso 11 en adelante. La palabra de Dios nos dice: tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la humildad. Pelea la buena batalla de la fe y haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado. Padre Santo, gracias te doy por esta hora, Dios mío. Te pido tu respaldo, Padre eterno, para que seas tú que hable a través de este mensaje, para que llegue a esas vidas en diferentes lugares, Dios mío. Te pedimos tu respaldo a través de tu mano de poder, Señor. Gracias te doy, Dios mío. Gracias te doy. Agradeciendo la oportunidad que Dios me concede en esta preciosa hora, vamos a meditar la palabra de Dios bajo el tema: Dios te encarga que hagas correctamente su palabra. Gloria a Dios. Estamos en un tiempo ahora presente, queridos hermanos, y tú que estás escuchando estos medios, estamos en un tiempo en donde cada hombre y cada mujer quiere hacer su propia voluntad. Estamos en el tiempo presente en donde cada ser humano quiere caminar bajo sus propios pensamientos, bajo su propia voluntad. Así que, para entender este mensaje, nos vamos a la Biblia. El apóstol Pablo, como podemos ver, él tuvo muchos encuentros en la vida. Él tuvo una gran experiencia cuando caminaba. Y a través de todo esto, el apóstol Pablo realmente entendió cuál era la voluntad de Dios. Entonces podemos ver en este pasaje y podemos ver de que Pablo le encarga a Timoteo cómo debe caminar él. Pablo le encarga a Timoteo y le dice: tú, hombre de Dios, huye
de todo eso y esmérate, le dice, en seguir la justicia. Pablo le encarga a Timoteo cómo debe andar. Pablo le encarga a Timoteo cómo debe predicar a la iglesia. Así que podemos ver en esta preciosa hora, esta palabra, este mensaje es para hombres y también para mujeres. Para hombres y mujeres que realmente defienden la verdad de Dios, que defienden la palabra de Dios verdaderamente y que no hagan de sus propias voluntades. Dios te encarga a ti que hagas la voluntad como está escrito en la palabra de Dios. Gloria a Dios por esta palabra. Podemos meditar de que Pablo le encargaba a Timoteo porque él sabía también cómo era el camino del evangelio. Mas ahora Dios habla a los que están en el camino del evangelio. Y es un privilegio tan precioso al meditar esta palabra, querido hermano. Dios te encarga para que realmente seas humilde. Dios te encarga para que tú realmente entiendas cuál es la voluntad de Dios. Gloria a Dios por esta palabra. El hombre muchas veces se enaltece su corazón, crece el orgullo y que el hombre no ha entendido que nada trajimos en esta vida y nada podemos llevar. Así que Dios te encarga a ti, querido hermano, querida hermana, Dios te encarga que no tengas orgullo, que no tengas egoísmo. Y esta es la base principal de caminar bajo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Podemos meditar esta palabra que Pablo le dice a Timoteo: mándales que hagan el bien. Predica a la gente que hagan el bien, le dice Pablo a Timoteo. Y otra, hay algo precioso que podemos ver también. Y le encarga algo especial Pablo a Timoteo y le dice: cuida bien lo que se te ha confiado a ti. Cuídalo bien. Así que es algo precioso cuando el verdadero cristiano comprenda, cuando la palabra de Dios nos exhorta, cada día nos habla. Podemos meditar esta palabra. Pablo le hablaba a Timoteo, pero también podemos ver en el tiempo presente que ahora nos habla esta palabra a cada uno de nosotros también. Le habla a la iglesia, le habla a aquel líder, le habla también a aquel pastor, aquel siervo de Dios que predica la palabra de Dios,
que si verdaderamente hace la voluntad de Dios o hace sus propios pensamientos. Dios te encarga, querido hermano, tú que caminas en los caminos de Dios y predicas la palabra de Dios. Dios te encarga que hagas correctamente su palabra. Quizás tú predicas esta palabra, quizás tú lo predicas, pero Dios quiere que vivamos en la palabra. Que no solamente seamos evangélicos por fuera y por dentro llevas al diablo. Entonces podemos meditar que Pablo le encarga a Timoteo: cuida lo que tienes y cuida lo que se te ha confiado en ti. Que tu corazón no crezca orgullo, le decía. Que no tengas tú contiendas ni pelea, porque tú llevarás la palabra a la iglesia. Pablo le exhortaba, le encargaba a Timoteo: cuida bien lo que se te ha confiado a ti, Timoteo. Que no crezca el orgullo, que no crezca la vanagloria. Y esto mismo habla al pueblo de Dios. Le decía Pablo a Timoteo. Gloria a Dios por esta palabra. Ahora podemos meditar, querido hermano. La palabra nos habla ahora porque el mensaje es el mismo. La palabra nos habla ahora en estos tiempos porque el mensaje es lo mismo para cada hermano, para cada hermana. Gloria a Dios. Así que tú que predicas la palabra de Dios, querido siervo de Dios, tú que caminas bajo esa voluntad, Dios te encarga que no crezca el orgullo dentro de ti, que no tengas contienda contra tu hermano, porque Dios quiere que seamos humildes delante de la presencia de Dios. Porque podemos ver en estos tiempos, querido hermano, la gente de afuera, la gente de las religiones no conocen el temor de Dios y parecen animales y hacen lo que quieran. Pero también podemos ver ahora en la vida cristiana también. Hay muchos que se dicen ser cristianos, cristianas, soy evangélico, pero aún tienen contiendas contra su hermano, pero aún tienen envidia contra su prójimo, aún todavía pelean contra sus vecinos. Aún todavía tienen orgullo. Y ahora Dios te dice: sal de todo esto. Haz las cosas correctamente. Haz humilde. Porque podemos meditar que esta palabra nos exhorta a cada uno. Porque Pablo le encargaba a Timoteo lo que tenía que hacer. Haz la palabra como Dios se agrada, le decía. Ahora nos habla en estos tiempos también como el verdadero cristiano debe caminar delante de la presencia de Dios. Que no solamente te dicen que eres cristiano
por fuera y por dentro eres hijo o hija del diablo. No, querido hermano. No, querida hermana. Hay muchos también que se dicen siervo de Dios, sierva de Dios. Pero déjame decirte, podemos meditar esta palabra, que hay muchos que se dicen siervo de Dios, pero aún todavía tienen orgullo. Se dicen muchos que son siervos de Dios, pero aún tienen vanagloria. Aún todavía tienen contiendas. Ahora podemos meditar lo que la palabra nos habla y te habla a ti, siervo de Dios. No hables tus propias palabras, sino que haz correctamente la voluntad de Dios, y es donde Dios se agrada. Ahora, el verdadero siervo de Dios y la verdadera sierva de Dios hace las cosas correctamente. Y no hace para engrandarse para sí mismo, sino hace engrandar a aquel que ha dado la vida por nosotros y se fue en esa cruz. Porque déjame decirte, cuando te preguntan a ti, tú que verdaderamente eres un hijo de Dios, un verdadero siervo de Dios, si te preguntan cuánto cobras por predicar, dile 0, porque eres hijo de Dios. Si me preguntan cuánto cobro de cobrar para predicar, yo les digo 0, porque yo conozco a Dios. Y cuando vino Jesús a esta tierra, Él no decía cuánto cobraba para ir a un pueblo a predicar. Así que el verdadero siervo de Dios no cobra por predicar, porque todo aquel que cobra es hijo del diablo, porque el evangelio no es negocio. El evangelio es el poder de Dios y es para salvar a otras vidas que lo necesitan también. Porque podemos meditar esta palabra, querido hermano, que Pablo le dice a Timoteo: no hables tus propias palabras, sino predica la palabra de Dios correctamente. Ahora te habla, querido hermano, querida hermana, no hables tus propias palabras, sino que habla correctamente la palabra de Dios, porque en esto Dios se va a agradar. Cuando el hombre habla su propia palabra, no es agradecido delante de Dios. Pero todo aquel que predica su palabra y hace la voluntad de Dios, Dios se agrada también. Porque hay muchos que se dicen ser evangélicos. Yo soy cristiano, muchos dicen. Pero aún pelean, aún tienen contiendas, aún todavía son envidiosos. Y Dios no se agrada de todo esto. Pero si tú verdaderamente has salido de todas estas cosas, entonces sabes el temor de Dios. Así que esta palabra también es para cada uno de los que están escuchando estos medios también. Gloria a Dios por esta palabra.
Así que, para ser un verdadero cristiano, Dios te encarga de ser humilde y llevar la justicia y llevar la verdadera palabra de Dios y no tus propias palabras, no tus propios pensamientos. Pero cuando el hombre usa sus propias palabras, déjame decirte, aún todavía es envidioso. Aún todavía no ha cambiado su conducta. Hace su propia justicia y se dice ser cristiano. Así que hay muchos falsos evangélicos, falsos cristianos, y hacen sus propios voluntad y Dios no se agrada. Pero podemos meditar que Pablo le encargaba a Timoteo, le dice, huye de todas estas cosas y habla a la iglesia también, que deben cambiar sus actitudes también. Porque no es el nombre de la iglesia o título lo que te va a salvar, querido hermano, querida hermana, sino que hacer la voluntad de Dios y no tus propias palabras ni tu propia voluntad. Porque si podemos meditar cuál era el origen de Satanás, a través de este ser, es un ser de maldad que realmente se rebeló en contra de Dios y Dios no se agradó. Ahora todo aquel que se rebela en contra de esta palabra es hijo del diablo. Así que hay mucha gente que realmente se dicen ser cristianos, pero aún todavía tienen orgullo. Hay mucha gente que saben lo bueno y lo malo, pero siguen siendo lo malo. Pero ahora te encarga también esta palabra, haz la justicia y haz correctamente. Gloria a Dios por esta palabra. Existen muchos cristianos que saben lo malo y siguen haciendo el orgullo. Y siguen haciendo chismes, peleas, venganza y envidia. Mas la palabra de Dios ahora te exhorta y te dice, sal de todo esto y habla la palabra correctamente. Hay muchos que se dicen ser cristianos. Hay muchos que se dicen ser evangélicos. Pero ellos aún todavía tienen orgullo. Quizás están cantando, quizás tienen un privilegio, pero solamente dentro de la iglesia son evangélicos, son cristianos y afuera son hijos del diablo. Mas podemos ver en esta palabra que Pablo le dice a Timoteo, cuídate de todo esto, huye. Y te dice ahora, querida hermana, querido hermano, huye de todas estas cosas. Porque se presentan cuantas cosas en la vida del cristiano. Pero debe entender lo bueno y lo malo. Porque podemos ver ahora en estos tiempos, cada cristiano busca su propio camino. Cada cristiano busca su propio beneficio. Y ahí es donde el apóstol Pablo le encargaba a Timoteo cómo debe predicar a la iglesia. Porque realmente ahora hay muchos que buscan sus propios caminos. Hay muchos que buscan sus propios beneficios. Hay muchos que buscan los que les conviene.
Mas ahí es donde el apóstol Pablo le encarga a Timoteo cómo debe predicar a la iglesia. Gloria a Dios. Hay algo que el hombre quizás cree que no es pecado, pero ahí es donde es el origen del pecado. Gloria a Dios por esta palabra. Gracias te doy, Dios de los cielos, por esta palabra, Dios mío. Gracias te doy. Habla, Dios mío, a través de esta palabra en diferentes lugares, Señor. Toca estas vidas, Señor, Dios de los cielos. Así como tu siervo apóstol Pablo le hablaba a Timoteo, ahora tú nos hablas también que debemos llevar la justicia correctamente. Que no solamente seamos como una apariencia, sino que verdaderamente seamos humildes delante de ti correctamente. Oh Padre Santo, toca, Señor, a través de este mensaje en diferentes lugares, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias te doy por esta oportunidad. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Santa Rita Salcaja, Quetzaltenango, Guatemala. Contáctenos a los teléfonos 502 5078 4616 y 502 4551 2158. Correo electrónico maximilianochan2016 @gmail.com.